Bueno, hola queridas, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración. Estamos aquí, Anastasia desde República Dominicana de Colombia, está Jewel desde Nicaragua y quienes habla Perla desde Ecuador. El día de hoy vamos a continuar con lo que el Señor nos ha guiado para esta semana, que es el compañerismo del nosotras, ¿no? Del equipo de español. Entonces, comenzando con lo que el Señor me ha mostrado en estos días, en esta semana, sin duda el Señor está tratando en mí. Si recuerdan, la semana, bueno, el mes pasado, el Señor me habló mucho sobre un área en la que yo tengo que trabajar personalmente, que es el área del miedo. Y todo se vivió a raíz de los ataques de ansiedad que deliberadamente empecé a sufrir en una etapa de mi vida y de aquí en adelante se han venido presentando, ¿no? El Señor, afortunadamente, en su infinita misericordia, lo que ha hecho es irme mostrando dentro de cada ataque, molestia, ¿no? Lo que yo tengo que pensar, ido trabajando en mi mente y todo. Sin embargo, eh, ahora puedo ver y relacionar que el Señor me está mostrando un área en la que Él quiere que yo escudriñe su palabra, porque Él necesita escudriñar mi corazón. ¿Por qué estoy sufriendo estos ataques? ¿Por qué deliberadamente empezaron a desenvolverse en mi vida, ¿no? Y el Señor me llevó amorosamente a ir descubriendo desde qué momento empezó. Y definitivamente para mí es muy claro que estos ataques de ansiedad empezaron desde el fallecimiento de mi hermano. El fallecimiento de mi hermano fue un momento totalmente fortuito. Él no estaba enfermo, él no presentaba ningún tipo de problema médico. Simplemente él sufrió un infarto y falleció mientras dormía. Entonces, yo le decía, Señor, ¿por qué me llevas a ese momento? ¿Por qué me llevas a identificar desde dónde? Y lo que el Señor me ha ido mostrando es de que estos ataques de ansiedad, que es un miedo escondido en mi corazón, es un miedo que no es racional porque no lo puedo controlar, algo que está escondido en mi corazón y que eh, se da o nació como una especie de lo que yo ahora, de la mano del Señor, estoy identificando es como una carga que estoy llevando a mi mente, eh, como de asumir responsabilidad. Yo sé que cuando el hecho de que el fallecimiento de mi hermano pues, se dio, ¿no? Eh, no sé qué fue lo que sucedió, pero anterior a eso, en mi familia, mis papás, mi mismo hermano sufrió varios accidentes y problemas de salud todos, pero no fue algo que me afectó en sí. O sea, yo sentía la gracia del Señor, yo sentía que, bueno, Señor, aquí llegó otra prueba, vamos adelante, vamos a trabajar. Yo sentía como el Señor me iba mostrando, como el Señor me iba viendo y abriendo el camino por donde yo tenía que pasar y cómo tenía que tratar dentro de mi corazón este tipo de circunstancias. Entonces, yo le decía, no entiendo por qué. Y yo no sé qué sucedió en ese momento, que justamente desde ese evento de la partida de mi hermano, simplemente como que todo se desató. Y empecé, ya con la ayuda del Señor en estos días, en estas semanas, empecé a vislumbrar, ya como quien dice, a ver cuál es mi miedo, cuál es mi miedo. Y empiezo a ver que le he cogido una sensación o algo de querer controlar todo. Es decir, si de repente mi mamá me dice que se siente mal, me desesperé. ¿Cómo le ayudo? ¿Qué le tengo que dar? ¿A dónde la llevo? ¿Qué le digo? O sea, ¡pum! Me cargué. De repente hay alguna necesidad que yo estoy viendo y enseguida algo dentro de mí se desata a querer dar, a querer ayudar, a querer proveer. Y no tiene que ver necesariamente con la provisión económica.
es con el de ver en qué te puedo ayudar, qué te puedo decir, de que estoy pensando en el problema o en la situación que está pasando esa persona y simplemente me cargué. Y ahí el Señor me estaba mostrando que obviamente eh, si Él me ha enseñado a dar, me ha enseñado a, a calmar ese corazón que en esos momentos está angustiado, a ser de ayuda, a ser de servicio para los demás, lo estaba haciendo, bien sea por lo que sucedió, el miedo, yo no sé qué se saltó dentro de mí, pero se saltó esa necesidad de tratar de controlar todo y de que todo esté bien, de que todos estén bien, de que todo se encuentre bien y poniéndome yo en el lugar de Dios, ¿no? Y empecé a ver que yo le estoy robando ese lugar al Señor. Con esto que quiero decir, el Señor sí me ha mostrado, y como dije hace poco, me ha enseñado muchas cosas, pero Él en su infinita misericordia y también alón de orejas que me ha dado en esta semana, es de que sí, quizás esté pasando una persona por algo duro, por algo difícil, una necesidad, pero yo me estoy saltando el hecho de ir donde Él y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Orar por esa persona. Y si el Señor me dice, interviene de tal o tal manera, es lo que yo debo obedecer. Yo no lo estaba haciendo. Y eso es lo que, no sé si el Señor vaya a seguir escudriñando y sacando más, pero eso es lo que me ha llevado a un nivel de miedo y de ansiedad que yo nunca había sentido. Y creo que es obviamente por el sentido de pérdida y brusco del shock que yo vi cuando se fue mi hermano, que yo quiero que todos estén bien, ¿no? De que todos estén tranquilos. Todos necesitan lo que están necesitando, sí, ya, como para poder estar tranquilos, ¿no? Y no sé si ya también es ataque o también ya tiene que ver con la enseñanza del Señor, que hay muchas necesidades que estaba viendo a mi alrededor. Hay muchas necesidades de todo tipo. Y de repente sí siento esa carga que yo misma me he estado poniendo por querer usurpar el lugar del Señor. Eh, eh, sí, básicamente eso es todo lo que he escrito de lo que el Señor me ha mostrado. Mm, listo. Y también aquí he notado que esto, esa es la debilidad que yo tengo, ¿no? Esa es como quien dice, he cortado el hilo en ese sentido, de que el Señor me guíe, de que el Señor llevarle y orar por las personas que el Señor ha puesto a mi vista y simplemente ver qué es lo que Él me dice, ¿no? Porque esa debilidad se está convirtiendo en un ataque para mí y una construcción de miedo y ansiedad que simplemente se convirtió en una carga. Y le agradezco mucho al Señor como todo, porque si Él me está mostrando esto y si Él permite o ha permitido que estos ataques de ansiedad se desarrollen dentro de momentos en que no ni siquiera lo he tenido en mente ningún tipo de preocupación, ha sido para mostrarme este tipo de falta que yo estoy cometiendo. Y que tiene también que ver mucho con el orgullo, ¿no? Por ahí también tiene que ver con todo eso. Entonces yo le decía a mi amado que no aguanto, Señor. Y yo recuerdo que le decía, Señor, justamente en esa semana le decía, Señor, no aguanto. Yo siento como que tengo una carga, como que me siento como que hay muchas cosas como que yo quiero resolver, como que yo quiero darle alivio, ¿no? Pero, y ahí es cuando el Señor me dio un versículo que está en Isaías 10, 26, 27, que básicamente lo que dice es, en aquel día esa carga se te quitará de los hombros y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Entonces, escudriñando un poco más la palabra del Señor, la parte que dice gordura, se trata específicamente de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya por ahí ya voy viendo cómo es el Señor quien quiere trabajar esa parte de mi corazón y de mi mente también, de limpiar tantas cosas
de las que me he dejado llenar en estos meses. Eh, También dentro de todas estas semanas, eh, muy graciosamente, muy amablemente, el Señor me ha golpeado así con cosas que vienen a la mente. Yo le digo golpear, que cosas que me vienen de un momento a otro sin pensarlo, que el Señor viene y me recuerda algo de golpe. Son algunas promesas que Él ya me ha dado, algunas promesas de diferentes áreas de mi vida. Y yo le decía, no entiendo por qué me golpeas con estas promesas. ¿Hay algo que tú quieres que yo haga? Y fueron dos ocasiones de diferentes formas en las que él me llevó al pasaje que está en Números 13:14, que habla específicamente del, de los informes que dieron los israelitas sobre la tierra prometida. Y me doy cuenta que ahí específicamente habla del miedo, que ellos no pudieron avanzar a causa del miedo. Entonces yo me quedé pensando y le digo, amado, entonces definitivamente tú me quieres limpiar. ¿Será que hay cosas ya por conquistar que ese miedo no me está dejando avanzar? Y es en lo que estoy trabajando. Y veo que también me ha empezado a dar seguido Hebreos 10:23 que dice mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos porque Dios cumplirá la promesa que nos ha dado. Conforme a eso, tiene mucho que ver cada palabra que me ha dado. Solo voy a nombrar los versículos porque es súper largo. Uno que está en Hebreos 10, del 34 al 39, Efesios 1, del 18 al 20, y algo que me dejó también pensando y sonriendo. La semana pasada fue mi cumpleaños y Anastasia me regaló una promesa. Cuando yo leí esa promesa, digo, ay, Señor, definitivamente la palabra que a mí me golpeó cuando yo leí esa promesa es según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ahí el Señor me mostró que el poder que está actuando en mi corazón es el miedo. Y todas esas cosas que ya comenté, este, me he dado cuenta mientras el Señor me ha llevado a estudiar todas estas semanas que me ha generado un miedo al futuro, porque no lo puedo controlar. Como les decía, de repente mi mamá me llama y me dice que se siente mal o a mi papá le pasa algo, ya me desesperé y me desenfoqué tratando de auxiliarlos en lo que yo pueda y hasta en lo que no pueda, ¿no? Y ahí, o sea, es toda una cadena que el Señor me estaba mostrando de lo que hay en mi corazón y comprendo que ya Él me está mostrando cuál es el camino que debo seguir, ¿no? Me está mostrando mis pecados, obviamente, me está mostrando mi enemigo, me lo ha mostrado claramente, me lo ha puesto de frente y también veo cómo Él me está mostrando todas las cosas que ese enemigo me está impidiendo, ¿no? Él me lo está mostrando de esa manera. Bueno, esa es una forma resumida de todo lo que el Señor me ha mostrado específicamente con ese tema, que lo sigo trabajando, lo sigo eh, viendo cómo el Señor me ayuda con todo esto, pero estoy muy agradecida de cómo el Señor, como dice su palabra, no, nosotros no conocemos nuestro corazón, sino Él. Él es el único que puede limpiarlo y es el único que puede sanarlo y estoy muy agradecida por eso. En cuanto a las siguientes cositas, quiero dar al pequeño testimonio, bueno, sí, un pequeño testimonio de alabanza. La semana pasada fue mi cumpleaños y el Señor me tuvo una sorpresa muy, muy bonita. Sucede que hace muchos años, desde hace muchos años, yo le he venido diciendo así al Señor a veces en las conversaciones X que a veces tener con él, este, le decía, le digo, Señor, quisiera comer sushi. No he comido nunca sushi porque no sé cómo comerlo. Y le digo, y me da pena ir solita porque voy a hacer el ridículo. No sé qué voy a coger, no sé cómo lo voy a comer y todo eso.
Y para la gloria de mi amado, el día de mi cumpleaños, mi hermana me invitó a salir con el esposo de ella y me llevaron a un restaurante de sushi. Y ahí aprendí a comer, pasé muy divertidos con ellos porque al principio no sabía cómo meterlo a la boca, se me salía, nos matábamos de la risa, pero bueno, fue un momento muy tierno del Señor, ¿no? Cómo nos cumple esos deseos del corazón, aunque sean así como sin sentido, triviales pueden ser, pero son cosas que a veces nos gusta conversarlas con Él. Y a Él le agradó cumplirme ese deseo. Y otra alabanza, una de las últimas, que quiero darle a mi amado es de cómo me está enseñando a guiar a mi hija en la palabra del Señor. Sucede que como ella está de vacaciones, eh, no sé qué más hacer para que vaya un pasito más, ¿no? Un pasito más. No solamente leer y todo eso. Y desde ayer el Señor me mostró que escogiera, Él me muestra cada día, antes de que ella se levante, versículos. Cuatro. Ahorita van de cuatro en cuatro. O sea, ayer fue cuatro, hoy también fueron cuatro. No sé cómo vaya a cambiar la dinámica. Y yo le dije, así me nació de una, y yo le dije, Mía, léete estos versículos, piensa, y luego me dices qué piensas de ellos y conversamos. Y fueron versículos que el Señor mismo me guió. Y para mi sorpresa, Mía no los leyó, Mía los memorizó. Solita, sin que yo le diga. Los memorizó. Y yo le digo, bueno, ayer que me llevé la sorpresa, le digo, a ver, dígame, me dice mamá, ya. O a los minutos, me dice, mamá, ya, toma, me dice, pregunta. Le digo, a ver, dime, ¿qué te dijeron los versículos? ¿Qué pasó? Y me comienza a decirlos así tal cual, escritos. Y yo me quedé, wow. Entonces ahí fue cuando el Señor me mostró que Él lo que quiere que yo le muestre es que ella vaya limpiando su mente con la palabra del Señor, como nos enseñó a nosotras, y grabando su palabra en nuestra mente. Y me encantó eso porque yo no lo moví, fue un arranque de un momento a otro que el Señor me lo mandó y solito se desarrolló porque yo tampoco le pedí que se los memorizara. Y fue muy hermoso, estoy disfrutando mucho porque ella al memorizarlo, bueno, me lo dice y me dice qué es lo que entiende de eso. Y me encanta ver, porque a veces hay palabras que ella no entiende y como que no agarra toda la idea, ¿no? Entonces, cuando yo le explico y verle la cara de sorpresa y de, así como que se le desbloqueó un nuevo conocimiento y de entender, ahora entiendo, por eso el temor del Señor es esto, ¿no? Entonces, y me quedé así, me encanta ver cómo ella también va desbloqueando esa sabiduría del Señor, ¿no? Esa palabra que se va grabando en su entendimiento y en su comprensión para saber cómo utilizarla y cómo expresarse a futuro en cuanto a lo que el Señor le está mostrando. Entonces, esas son las alabanzas, lo que el Señor me estaba mostrando durante estas semanas dentro de mi viaje de restauración. Ahora le quiero dar el paso a Joel. Hola, bellas. Soy Juel en Nicaragua y bueno, voy a compartir un poco de lo que el Señor me ha hablado, me ha demostrado a través de esta semana y otros días. Voy a comenzar con esta promesa. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Salmo 37:11. Eh, Leí o me dio más bien esa promesa otra vez hoy, no es la primera vez, porque creo que y siento que el Señor me ha llamado a ser más humilde. Eh, es algo que necesito mucho y lo digo porque aunque yo no
como no hablo mal con otras personas, o sea, no les insulto, mi tono de voz en mi idioma, y creo que también en español, pero más cuando yo estoy hablando en mi idioma natal, mi tono de voz es muy alto. Siempre he tenido un tono de voz alto, pero también a veces suena demandante. Entonces, siempre me ha dicho mi mamá que yo hablo con fuerza. Incluso en el trabajo me han dicho, ¿por qué sos tan demandante? Y yo no siento que estoy demandando. Para mí, yo solo estoy hablando normal. Entonces, pero hay veces que estoy hablando con otras personas y trato de que mi voz no suene como, o sea, que ellos no lo sientan demandante como me han dicho, porque yo no lo oigo. Para mí yo estoy hablando normal, pero pues como me han dicho. Y creo que me he estado hablando sobre eso. Creo que fue la reunión anterior, hablamos de la humildad también en cuanto a una mujer sabia en espera. Y decía, mi voz a veces no suena dulce, pero como ha dicho mi niño, pero sí eres amable, porque me dice él, en el colegio le preguntaron pues a todos que describieran a su mamá. Yo soy, yo le hago muchas bromas a mi hijo y él a mí. Así nos la pasamos riendo. Siempre me dicen mis amigas y mi mamá, por lo menos, aunque solo son usted y el niño, no se la pasan tristes, siempre se están riendo. Yo trato de que él no se ponga triste y si me dice algo que siempre relacionado con ET que lo pone triste, yo trato de cambiar el tema y darle una broma o algo para que él se ponga a reír. Y la cosa fue que él me dijo, yo describí a mi mamá y yo dije, mi mamá es amable y yo le digo, soy amable. Me dice la mayoría de las veces. Entonces, y dice, y dije, ella es bonita y le digo, y soy bonita también la mayoría de las veces. Me tengo que reírme porque me hace reír, pero también me hace ver cómo es que la gente me ve. Porque aunque sea nuestro hijo, ellos nos ven diferente a cómo nos ven otras personas, porque también es un trato diferente con ellos a lo que es con otras personas. Entonces, como puse, y yo creo que nos pasa a todas, no siempre somos dulces. Hay veces que nos despertamos con cosas en la mente o simplemente se nos ocurrió algo durante el día y alguien nos viene y nos dice algo y de repente nuestra respuesta no es la que nosotros quisiéramos y tampoco la otra persona no lo va a percibir como que está pasando por algo. A veces he oído con otras personas y hasta yo lo he dicho, son hipócritas porque una vez están dulce contigo o con otra persona, y yo porque lo he vivido, pero con ciertas personas no. Eh, donde la iglesia donde yo asistía, y yo siempre le digo a mi mamá, no sé qué ha pasado ahí, no sé por qué. Hay una señora que me conoce desde niña, y tengo que decir, en la iglesia siempre me han conocido como contestona cuando era más joven, ya no, pero ella siempre que se refiere a mí o tiene que hablar conmigo, me ignora, voltea la cabeza, entonces yo le digo a mi papá, porque él es diácono en la iglesia, ella también creo que ahora es diácono también, y yo le digo a mi papá, bueno, yo no sé qué pasa porque ella siempre se refiere a mí mal o me mira con mala cara, entonces yo simplemente opté por ya no decir nada. Si la miro cerca, buenos días. Si no me contesta, bueno, ni modo, yo hice mi parte, no puedo cambiar a las otras personas. Pero si uno se queda pensando como con otras personas sos dulce, pero conmigo no. Y entonces cuando nos pasa a nosotros mismos nos damos cuenta, o sea, es lo mismo y creo que ahí es donde entra la humildad, la humillación, porque siempre estamos viendo a la otra persona, pero son cosas que también nos pasan a nosotros y el Señor nos hace darnos cuenta de que como persona, cada persona está viviendo
eh, un viaje diferente. Cada quien está aprendiendo cosas diferentes en diferentes etapas de su vida también. Tal vez ahorita yo estoy aprendiendo de la humildad, pero tal vez ella no lo ha aprendido, tal vez otras personas no lo han visto como nosotros lo estamos viendo por medio de los recursos. E igual, tal vez el Señor no ha permitido una prueba con otras personas como lo ha permitido con nosotras. Y diciendo eso, Em, también puse el espíritu del Señor en nosotras tiene que ser constante. Si la gente nos está viendo como lo que somos, las novias del Señor, entonces eso tiene que ser constante en nuestro comportamiento. Sabemos que vamos a caer, sabemos que a veces vamos a fallar, pero igualmente tenemos que tener ese corazón humilde de poder decir perdón. Ese día o en ese momento no estaba pasando por algo y podernos humillarnos a decir perdón. Eh, y otra cosa de la humildad, y es que nos hace ser sumisas y respetar. Y hay veces que pensamos, como habíamos dicho también en Mujer Sabia, al inicio o como se está, uso la palabra, entrenando, no enseñando, entrenando a las mujeres jóvenes hoy en día a ser independiente, a ser la mujer empoderada. Entonces, ya eso de ser sumisa y respetar se ha cambiado a que eso es humillarte. ¿Para qué le vas a estar haciendo caso a tu esposo si él no es tu dueño, él no es tu jefe? Se empieza a malinterpretar las cosas. Entonces, ¿qué me pasó en estas últimas 2 semanas? Yo por no humillarme con el Señor como tengo que hacerlo siempre, me llamó la atención y me lo llamó de una manera que solamente él y yo sabemos que me llamó la atención, pero me dolió. Y a veces confundimos a quién estamos siendo sumisas. Entonces, yo me humillo y soy sumisa a mi esposo celestial y por medio de eso a mi esposo terrenal. Ahorita mi esposo terrenal no está en ninguna parte de mi película, digámosle. Él no está. Entonces, yo soy sumisa completamente a quien es mi esposo celestial, o debería ser. Hubo una situación que es un testimonio todavía en proceso, que me invitaron a una actividad que se supone que era para utilizarlo para hacer promociones y presentaciones. Yo he asistido anteriormente cuando trabajaba en la universidad y yo utilizaba esos espacios para usarlos como ejemplo en el área donde yo daba clase, que es de turismo. Y digo, bueno, como ya he ido, fui. Y estando ahí, empezaron a hacer promociones, no solamente presentaciones, pero promociones de venta. Me dejé convencer, tengo que decirlo así, porque yo empecé a pensar así, si yo manejo de esto, yo ya sé cómo es esto, a mí no me van a enredar tan fácilmente. Y empecé a soltarme del Señor, porque me hicieron una pregunta clave y mi respuesta no fue nada del Señor. Me dijeron, ¿usted toma decisiones financieras usted sola o usted lo consulta con su esposo? Porque me preguntaron si era casada y dije que sí. Entonces la otra pregunta dice, ¿usted toma sus decisiones sola o lo consulta todo con su esposo? ¿O es autónoma para tomar decisiones financieras? Y yo dije, yo no lo consulto con mi esposo, yo puedo tomar mis decisiones sola. En cuanto yo dije eso, se me vinieron un montón de cosas a la mente. Yo sé que era el Señor que me estaba hablando e incluso no lo dejé entrar porque acepté una promoción
que yo lo estaba calculando en mi mente, que no me iba a afectar, que era mucho tiempo, que iba a tener tiempo para cubrir eso. Y cuando me doy cuenta, el cobro es ahorita, el cobro no, o sea, usted lo va a pagar al rato y la cosa que la persona que estaba haciéndome la promoción, yo hice una pregunta de que si uno no puede pagar, pensando que era directamente con ellos y me dice, pues no creo, esperemos que eso no pase, dice, pero no crea que yo le voy a devolver dinero. Entonces yo digo, claro que no, pero todavía yo estoy pensando en que no era que lo iba a pagar en ese momento. Después, incluso firmé y luego me doy cuenta que el cobro era inmediato. Y digo, Señor, me hablaste y no te permití entrar. Me guié o me agarré de que yo sé cómo funcionan estas cosas. Yo he estudiado finanzas, yo soy contadora, yo soy esto, yo soy lo otro, así que yo entiendo, no me van a amarrar tan fácil y caí como cualquier otra. Y regresando a la casa, estaba que eso me golpeaba en la cabeza. Hasta me estaba dando dolor de cabeza de tanto pensar en cómo pudiste caer en eso. Si das clases de eso y sabes que siempre hay algo escondido, y me estaba martirizando con todos esos pensamientos. Y me puse a leer, que había dejado de leer Moviendo Montañas, que yo había comenzado y me quedé a más de la mitad. Entonces continué donde lo dejé. Y al entrar ahí, el, la primera promesa fue esa, la humildad. Y digo, fue una bofetada, le digo, sí, pero también le digo, fue un error del que aprendí mucho. Y yo sé, y le dije, yo me humillé, le pedí perdón y también le dije que yo sé que él me va a dar doble por mi error. Que ahorita yo no sé cuál es el plan, sé que hice mal, sé que él me perdonó. Pasaron 2 días que me martiricé, pero que lo pude soltar completamente en sus manos y sé que él tiene el control. No sé qué va a pasar. Eh, Tengo que decir que gracias a Dios que me ha enseñado sobre el diezmo, estoy protegida. Aunque gasté eso, estoy protegida y yo sé que Él me lo va a cubrir. Él sabe cómo lo va a hacer. Pero también siempre que me acuerdo, solo fueron como 2 semanas, pero tanto que oré por sacarlo de mi mente que ahora siento que fueron años ya, porque trato de ya no acordarme, pues, y ahora siento como que fue hace mucho, pero solo fueron 2 semanas. Y yo sé que él va a solventar eso. También sé que me va a devolver el doble o más porque lo ha hecho anteriormente. Y gracias a que no he dejado, no creo que vaya a dejar ahora que yo entiendo qué es el diezmo, porque antes no lo hacía, no porque no sabía del diezmo, pero yo lo entendía de una manera diferente. Entonces yo lo hacía diferente, ya no. Y yo sé que él me tiene protegida. Eh, con todo eso, también cuando leí me hablaba de la conciencia y la convicción. Y entonces yo digo, la conciencia me estaba matando, pero era más convicción, porque me acordaba de qué dije, de cómo lo dije, así con ese orgullo de que yo puedo sola, volví a caer en eso. Y cómo son las cosas. Todas las mesas tenían alguien acompañándolas y yo estaba en mi mesa sin nadie, porque yo no llevé ningún acompañante, porque yo ya iba acompañada. E incluso así opté por literalmente ignorar mi compañía en el momento. Y entonces por eso caí. Porque si ignoramos al Señor, vamos a caer. Pero le doy gracias que me hizo pasar por eso para que yo me pudiera dar cuenta de que lo solté en ese momento. No me fui agarrada de la mano de mi esposo. Me fui sola, como que si no tuviera nadie para acompañarme. E incluso dije en voz alta que yo no tenía literal que pedir permiso a mi esposo para tomar mis decisiones, lo cual es mentira, porque
creo que fue como 2 o 3 días anteriores que eso que le dije a otra persona. Había decidido, porque ya lo estaba haciendo antes, em, antes de tomar cualquier decisión y que se haga hábito, hablarlo con el Señor, hablarlo con mi esposo, porque es algo a lo cual yo no hacía ni con mi esposo terrenal. Entonces, ya practicándolo con mi esposo celestial, eso es algo que se me va a hacer un hábito y eso es lo que quiero, el poder consultar a mi esposo porque eso es lo correcto. Una vez casadas, queridas, somos y tenemos que ser sumisas, si no, vamos a caer. Acordémonos que nuestro líder espiritual y el principal es nuestro esposo celestial y seguido por él nuestro esposo terrenal. Mientras nuestro esposo terrenal no esté en la foto, en la película, siempre nuestro esposo celestial va a ser a quien tenemos que someternos porque él siempre va a ser nuestro líder espiritual. Eh, y hablaba de la conciencia y la convicción, pues sé que fue más convicción que conciencia porque me llevó al cambio inmediato por lo que pasé. O sea, me sentí humillada ante el Señor, pero la humillación del Señor tiene sus motivos. Todo por lo que Él nos permite pasar tiene un motivo. Y otra cosa que me estaba hablando es del cambio. Y no solo en mí, el cambio en general en cualquier persona, porque una vez que nosotras sentimos que hemos cambiado en algo, queremos que todo el mundo cambie inmediatamente. Y eso no es así. El cambio viene con tiempo, no es de la noche a la mañana, viene por medio de nuestro Señor. Y para eso tenemos que pasar por muchas pruebas. Eh, y esta última prueba por la que pasé no fue ninguna excepción. Eh, un, un ejemplo que el Señor me dio también. Todos los días, como mi casa se ubica detrás de la casa de mi mamá, detrás pero al mismo tiempo al lado de mi mamá, ella le gustan las plantas. Entonces tiene varias plantas que en la mañana yo las riego. Cuando me levanto con el niño para que él se vaya al colegio, yo aprovecho y yo riego las plantas. Hace un tiempo ella tuvo una planta de granadilla que sacó muchísimas flores, pero nunca dio fruto. Siempre se le secaban y se le caían. Entonces lo cortó. Luego, ahorita tiene uno que es de chayote. No sé si le dicen igual en sus, entonces, de chayote, que son familia, el tipo de planta, pues. Y ahorita está sacando muchas flores también. Y ya miré que tiene algunas frutitas pequeñas. Y dice mi mamá, espero que no se me vayan a caer como con la otra planta. Y yo digo, no, estas van a dar. Deseamos de que estas van a dar. Vamos a hablar positivo. Acuérdese, le digo, que nuestra lengua tiene poder, así que vamos a declararlo. Y se me vino eso a la mente y yo sé que era el Señor que me estaba hablando y sonreí porque es lo mismo con nosotras. Si no estamos o si no estoy pegada a Él, pues nada soy y no daré frutos. Y si estoy débil en su palabra, seguiré cayendo. Vamos a seguir cayendo si estamos débiles en su palabra. Así las flores o la planta por donde está ubicada, su base no es fuerte. Y entonces por eso es que creemos que se le caen las flores. Entonces igual nosotras, ¿quién es nuestra base? Y si yo no estoy lo suficientemente fuerte en su palabra, lo cual viene de pasar mucho tiempo con él y con su palabra, voy a caer. Y aplica para todas nosotras como novias queridas que están escuchando. Si no pasamos tiempo con él, si no hacemos fuerza por medio de su palabra, vamos a caer. Siempre vamos a tener pruebas, pero tengamos en mente que él siempre está con nosotras también.
y que esas pruebas son más para fortalecernos, para que vayamos aprendiendo. Y creo que he llegado a un punto de mi vida donde estoy muy austa, muy conforme, en una zona de confort. Creo que también fue eso que me sacudió, lo usó para sacudirme. Y le agradezco mucho, porque el otro día yo me acuerdo que le hablé y le dije que usara lo y así le digo, tengo miedo de decir esto, pero que use lo que tenga que usar para cambiarme. Pero igual le repito, tengo miedo porque no sé qué es lo que va a usar, pero él sabe cómo hace sus cosas. Y aunque utilice algo que nos duela, también una promesa que me vino como 3 o 4 veces que estaba revisando, el dolor o que lloramos en la noche, pero en la mañana viene la felicidad. Es solo por la noche que vamos a llorar, pero ya mañana se nos pasa. Y entonces es eso, ahí vamos a ir aprendiendo. Pero sí pude, ¿cuál es la palabra? Aceptar que he fallado, que he querido hacer algunas cosas, no todo, pero cuando a veces sentimos que podemos hacer ciertas cosas en nuestra propia fuerza, y no esperar hacer lo que Él nos dice a como Él nos guía, y por eso caemos. Él me trajo a la mente inmediatamente cuando eso pasó, que no confiara en mis propias fuerzas, que todo lo pusiera, que es en Salmos 3:5, si no me equivoco. Em, Me lo sé en inglés completo, pero en español sería traducir. La cosa es que él me recordó con eso. Ya se los digo que aquí lo tengo. Y no le puse mente hasta que ya había caído. Y entonces me di cuenta de que eso era lo que me estaba diciendo. Eh, a ver, veo. Ujú. No la encontré. Pero voy a compartir una última promesa que él me dio en relación a todo lo que vi con las plantas, con la caída que me di de no hacerle caso, y es la de Juan 15:5-7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces es nosotros siempre estar agarrados de su mano, no querer hacer las cosas por nuestra propia fuerza, porque Él está ahí con nosotros. Y bueno, queridas, eso era lo que quería compartir, que me daba pena, les cuento, me daba pena conmigo misma que digo, dejé que eso pasara, pero ven, ahora aquí está la promesa que hablaba, y es el de Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que eso fue lo que yo hice, apoyarme en lo que yo sabía y no en lo que el Señor me había enseñado. Entonces, ellas consideren al Señor en cada decisión que vayan a tomar. No significa que no vayamos a caer, pero sabemos que Él siempre nos va a sostener de la mano y vamos a poder dejar a Él tomar el control, sabiendo que lo que Él permita que pase es porque Él tiene un gran plan que viene por medio de esta. Bueno, gracias, Anastasia.
Gracias, hermosas, por compartir. No te preocupes, Jewel, porque aquí todas caemos. No eres la única, todas a veces en algún momento hacemos cosas que inmediatamente por la gracia del Señor ya identificamos y decimos, Señor, perdón, porque ahí mismo viene como el Espíritu nos redarguye y nos avisa, aquí hubo algo mal y uno ya como que se le devuelve toda la película y me dice, ya, me equivoqué. Entonces lo entendemos. Y de hecho me pasó también a mí en estos días. Em, el Señor me ha estado como llamando mucho a trabajar en mi interior, en el hombre interior, en este caso en la mujer interior. Porque como ustedes saben, yo suelo ser muy callada. Entonces, no se trata mucho de lo que digo, sino más de lo que pienso, lo que el Señor me ha estado trabajando mucho en mi pensamiento. Y entonces, em, hay cosas que en mi ser perfeccionista con las que yo sigo teniendo constantes batallas y me doy cuenta que estas batallas van a estar siempre, ¿sí? O sea, nosotras no vamos a llegar un día a decir, no, ya finalmente vencí completamente esto, no, porque creo que hace parte de la forma en que fuimos creadas, ¿sí? Y todas tenemos fortalezas, debilidades, y pues esas debilidades, digamos que van siendo mejoradas, ¿sí? Pero sigue siendo un área en la que tenemos que fortalecer con la palabra de Dios constantemente, ¿sí? Sí me estoy haciendo entender. Entonces el Señor me ha mostrado mucho eso en cuanto al perfeccionismo, eh, porque como yo les decía, creo que la semana pasada también, un perfeccionista tiende a fijarse más en el punto negro que en toda la pared blanca que hay frente a sus ojos. Y entonces, aparte de que uno se fija en el punto negro, uno lo magnifica y uno hace ver que ese punto negro es más negro y más horrible de lo que realmente es. Entonces, a mí eso me pasa mucho. Les he dicho miles de veces, mucho con el desorden. Entonces, es algo que yo creo que el Señor justamente usa para que yo siga en ese proceso de transformación. O sea, las pruebas van a seguir, van a seguir, van a seguir hasta que no me moleste. Y entonces, claro, yo le decía al Señor hace unos días que odiaba esa parte de mí. O sea, ya he llegado al punto de odiar ese pecado, de odiar como ese deseo de perfeccionismo. eh, Porque pongo una carga en mí o en otras personas que no pueden llevar, ¿sí? El único perfecto es Dios y yo no puedo poner una carga sobre alguien para ser perfecto porque simplemente no lo va a lograr como yo no quisiera que pusieran esa carga sobre mí, ¿sí? Cuando a mí me la pusieron también fue incómoda de llevar porque yo decía es que no puedo ser perfecta y simplemente no puedo. Entonces no puedo poner esa carga y no quiero ser así. Ya, o sea, me fastidia, me siento incómoda cuando yo siento esa amargura en mi corazón de estar pensando en el punto negativo, me siento incómoda y no me gusta. Entonces le estaba diciendo al Señor, odio esta parte de mí y quiero ser cambiada en esto. Y entonces el Señor lo que me dijo es justamente lo que ustedes me están confirmando y que Él dice, tu ley la llevo dentro de mí. O sea, me estaba diciendo otra vez, aliméntate de mí, sigue alimentándote de mí, de mí, de mí. Y ese día me pasó, ese día también me habló de ese versículo que dice, mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí, me hacen responsable de mi mal. Ese es un salmo. Dicen lo que ha sobrevenido es cosa del demonio y de esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Y yo siempre que leía ese versículo, lo leía como que yo era esa persona
a la que le habían puesto la zancadilla, de la que estaban hablando mal, ¿sí? La otra mujer, mi esposo. Entonces, yo siempre fui como la parte víctima mentalmente en ese versículo. Pero esta vez cuando lo leí, yo me di cuenta que yo estaba siendo la que cuchicheaba. Entonces, cuando yo fui al fondo, me di cuenta que cuchichear es hablar entre dientes, murmurar, a expresar como una queja, un disgusto, ¿sí? Una crítica, una censura. Y eso es justamente lo que yo pensaba eh, en mi corazón de las cosas que me disgustaban, ¿sí? Entonces estaba criticando, estaba murmurando, estaba hablando mal. Y entonces ahí me pude identificar justamente con esta parte que dice que uno hace responsable del mal a la persona que está criticando. Entonces uno empieza a decir, claro, es que esta persona es así porque esto, porque aquello, porque lo otro, porque es que no es así o no es considerado o no piensa de esta manera, etcétera. Y además de todo, entonces da un veredicto porque dice, y no se va a volver a levantar. Entonces, en el versículo dice, ¿no? Y de esa cama no volverá a levantarse. Entonces, a veces pasa eso con nosotros. Nosotros damos también un veredicto, una sentencia de lo que pensamos que a esa persona le va a pasar por su mala actitud, por su mala... Y entonces yo decía, el Señor me llevaba a reflexionar a que eso es, eso es horrible, ¿sí? O sea, yo ya sentí la parte de cuando yo me sentía así, cuando yo sentía como esa opresión de esa gente murmurando, de esa gente hablando de mí, y se sentía horrible el simple hecho de nosotras pensar que están hablando de nosotras, porque sí, lo sabíamos, todo el mundo, cuando uno está en la crisis, y sabe que ya hay gente enterada, pues uno sabe que están hablando de uno y que uno es el tema de conversación y es horrible, es horrible. Entonces yo decía, ahora estoy del otro lado como señalando y no quiero eso. Entonces, em, esa parte me ha llevado pues a tratar también mucho con el pensamiento, con la crítica, con el razonamiento. Y claro, cuando yo estaba ahí con el Señor, me hablaba de que lo que necesita una persona y lo que es amoroso para una persona que está en una crisis, que por ejemplo esta persona que está enferma o una persona que está en pecado, es compasión. Y a veces se nos olvida que la compasión es tan importante. Y entonces cuando el Señor me habló de compasión, inmediatamente yo recordé a Job y me sentí como que fui una amiga de Job. Fui la que lo señaló, la que le dijo, a usted le está pasando eso porque usted seguramente pecó, usted seguramente hizo esto, usted tuvo que hacer algo, eso no vino porque sí. Entonces yo me sentí así, como que yo fui la amiga de Job, la que no tuvo compasión de él. Y eso me rompió. O sea, yo dije, no quiero ser esa persona, quiero ser compasiva, quiero ese sentimiento que el Señor siente por nosotras. Entonces eso también me llevó a ver la forma en que Él nos ve, ¿sí? Esa forma compasiva, que Él entiende que nosotras no podemos ser perfectas, no podemos llegar al nivel de Él por la forma en que hemos sido creadas, y sin embargo nos ama, y sin embargo nos consuela, y sin embargo nos extiende la mano y nos ayuda y nos anima a no rendirnos, a seguir adelante, a que Él nos va a cuidar, el que nos va a transformar, en que su palabra y nos da su palabra que es poderosa para transformarnos. Porque aunque nunca lleguemos a ser perfectas, sí podemos ver que vamos cambiando más y más a su carácter y que ya no somos la misma persona que entró en este proceso, porque todas, al menos nosotras podemos decir, y las damas que hemos también conocido, que no eran la misma persona que entró, porque el Señor nos va transformando, y esto no es una transformación que va a ocurrir inmediatamente, es un proceso en el que el Señor nos va llevando y que, como les decía, el Señor también me mostraba en mis diarios
cómo me ha llevado de pronto el mismo día, el mismo año, a trabajar el mismo aspecto en mi corazón, pero cómo el Señor me ha transformado y cómo cada vez su palabra me habla de una manera nueva, de una manera distinta, como para ahondar más en lo que Él está trabajando en mi corazón. Entonces me habló de eso, de esa compasión para para las personas que están cerca de nosotros, y pues eso claramente tiene que ver con también trabajar el orgullo, porque cuando nosotros somos compasivos y nos ponemos en el lugar de la persona, entonces nos ponemos al nivel del pecador, ¿sí? Porque ya no lo estamos juzgando, estamos diciendo, yo también puedo estar ahí, yo también puedo caer ahí. Y me ha llevado a escuchar testimonios de personas que han cometido pecados eh, fuertes, que los ha llevado a cárcel y etcétera. Y escuchando, eh, el Señor como que me hacía ver que cualquiera puede estar en esa situación. O sea, no es que nosotras seamos mejores o no es que ellos sean muy malos, sino que somos humanos y que en diversas condiciones podemos llegar a actuar de maneras que ni siquiera nos imaginamos que podríamos actuar, ¿sí? Y entonces no podemos juzgar y criticar a nadie, o sea, ni siquiera, o sea, me mostró a esas personas que han cometido cosas terribles y ni siquiera me da, digamos que esa oportunidad de juzgarles porque no tengo autoridad, no puedo. Entonces, mi lugar, lo que él me está enseñando es que mi lugar es de ponerme del lado de la compasión, no siempre, no de aceptar el pecado o de ponerme del lado de que esas cosas estén bien, pero del lado de la compasión, de tratar eh, de ponerme en el lugar de esa persona y de orar por esa persona. Entonces, eso me enseñó respecto a eso, que cuando una persona está afligida, cuando una persona está en pecado, lo que necesita no es crítica, lo que necesita no es juicio, sino compasión. Y muchas veces cuando una persona recibe esa compasión, se abre para confesar un pecado, se abre para que pueda entrar el Señor y sanar. Entonces, es algo que me estaba hablando a mí también y que Él sigue trabajando mucho en esa área también de mi corazón. Em, También, pues le quiero dar gracias al Señor que me di cuenta también de una oración contestada, y es que yo siempre le pedí que no permitiera que mi corazón se enfriara o que yo me alejara de Él cuando sucediera la restauración, porque cuando uno recibe lo que de pronto uno ha estado, en cierta manera lo que lo ha motivado a uno, ¿sí? Porque esa fue mi motivación mucho tiempo, la restauración. eh, yo temía olvidarme del Señor porque a muchísimas mujeres les pasa y son muchísimos los testimonios que hay de esos. Hay más testimonios así que de matrimonios restaurados realmente. Y entonces yo le decía, Señor, yo no quiero eso, yo necesito y sé que necesito estar cerca de ti. Y entonces yo le doy gracias porque yo sigo motivada, ¿sí? Mi corazón sigue con ese deseo, ese anhelo de estar más cerca, de realmente ser más como Él y estar más cerca de Él. Y eso es simplemente Él, porque yo sé que como humana, a veces nuestra carne quiere desviarse, a veces nuestra carne nos impulsa a cosas que son agradables para la carne. Y más cuando uno está en un ambiente en el que hay esa mezcla, ¿no? Porque cuando estamos solitas y apartadas y podemos tener control de como esas cosas, pues digamos que eso es una ventaja y ahí es cuando le digo gracias Dios por el tiempo de separación, porque realmente sí es necesario ese apartarse uno para poder tener todo ese tiempo con Él, que hoy extraño y que muchas veces le sigo diciendo, Señor, yo extraño mis días cuando eran las horas en que podía estar con el Señor, en que podía
no preocuparme por muchas otras cosas, sino permanecer en Él. No tenía que preocuparme por todos los días hacer el aseo en mi casa, sino que podía estar con Él y disfrutar. Y sí, es tiempo que, bueno, lo disfruto con Él de otra manera porque igual sirvo, pero me encantaría más estar en Él hablando de otras cosas. Pero le doy gracias por eso, lo quiero alabar por eso. Y bueno, entonces eso me enseñó con respecto a la compasión. También, desde la última vez que hablamos, también ha estado trabajando conmigo en el temor, ese temor que, como decía Perlita, es un temor irracional, algo que uno no se explica. Y el Señor me ha llevado como a ahondar cada vez más, cada vez más, cada vez más en la causa raíz. Entonces, como que siempre que sucede algo nuevo, me lleva a escribirlo, ¿sí? Entonces, em, sí, como es algo en la intimidad sexual, entonces cada vez que pasa algo, el Señor me ha llevado a escribirlo. Y de repente, como que cuando yo vuelvo atrás a revisar lo que hemos conversado con el Señor, y que me doy cuenta que es tan necesario, ¿sí? Tan necesario el volver atrás con frecuencia para revisar, digamos, y que me bendice muchísimo, y creo que a ustedes les pasa igual cuando tenemos nuestras reuniones, porque nos lleva a devolvernos a ver qué ha estado hablando el Señor estas semanas, porque como que todos los días nos habla algo nuevo, algo o algo relacionado que va encajando, pero como que construir el rompecabezas de un tiempo determinado nos ayuda como a afianzar más los principios que Él está plantando en el corazón, como que las raíces se van extendiendo más en el corazón. Y me refiero a las raíces de esas semillas de Él. Y entonces me ha hablado mucho eh, de que el temor nace por una parte, porque es lo que hasta ahora hemos logrado estudiar con él, porque hay ese versículo que nos ha hablado tantas veces, que donde hay amor, no hay miedo. Y entonces él dice que si alguien tiene miedo es porque no ha llegado a amar perfectamente. Entonces, claro, tantas veces que he escuchado ese versículo y relacionado con esto que me ha pasado y que de hecho al principio fue muy liberador para mí para lograr avanzar, pero esta vez yo como que lo entendí de una manera distinta y es que nosotras tememos a lo que desconocemos, ¿sí? O sea, si yo no conozco el amor, si yo no conozco quién es Dios, que Dios es amor, entonces voy a temer, porque entonces no confío completamente en Él, ¿sí? ¿Cómo me voy a soltar en el amor del Señor si no lo conozco? Entonces, si yo realmente conozco y no solamente un conocer de que lo he leído, ¿sí? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Entonces no es solamente el conocerlo de que, como nos pasó antes, que habíamos escuchado hablar de quién era Jesús, quién era el Señor, pero no lo habíamos experimentado, no habíamos vivido con Él en esa intimidad, entonces realmente no lo conocíamos. Entonces eso es como que escuchamos hablar del presidente y nos dicen todos los medios quién es el presidente y que el presidente dijo y que el presidente hizo, pero yo no he ido con él personalmente y he conocido a esa persona en la intimidad de su vida, ¿sí? Ahí es cuando yo puedo decir, ah, lo conozco en el día a día, lo conozco cómo es cuando se levanta, cómo es cuando se acuesta, cómo es, eso es conocerlo. Entonces, cuando yo conozco al Señor y cuando realmente sé en mi corazón y en mi experiencia con Él que Él es bueno, que Él es bondadoso, que en Él no hay maldad, que todos los pensamientos que Él tiene hacia mí y sobre mí son de cosas buenas,
¿sí? De que Él espera cosas buenas, de que Él quiere darme cosas buenas. Cuando yo sé eso en mi corazón, yo puedo estar confiada en que Él me va a cuidar. Entonces voy a soltarme y voy a permitir que la vida pase tranquilamente sin preocuparme, sin retener, que es lo que yo siento que a mí me pasa, que yo sigo reteniendo, ¿sí? Y es como un mecanismo de autoprotección eh, para no salir lastimada, ¿sí? Entonces, lo que tú dijiste, Perlita, del control, es algo que también me hablaba a mí el Señor, es un temor a perder el control a lo que yo conozco, ¿sí? Entonces, yo sé manejar lo que yo conozco. Entonces, si a mí usted me pone en una situación desconocida, entra el pánico y no puedo avanzar porque es algo desconocido, es algo que yo no puedo controlar. Y entonces ahí es cuando digo, por qué no lo suelto? No conozco al Dios que tiene el control de todo. No conozco al Dios bueno y que usa todo para mi bien. Entonces, como que ahí me lleva un poco a meditar en esa parte. Entonces, me llevaba mucho a ese tema también de soltar el control. Y me dio otra clave, y es que me hizo entender ese versículo de, o sea, de una forma distinta, de llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, como sabemos, todos los sentimientos son desatados en nosotras por un pensamiento. Entonces el Señor me ha llevado a escribir esos pensamientos, ¿sí? O esas reacciones. Entonces cuando yo estoy en la situación, yo tengo ciertas reacciones que son como inconscientes, ¿sí? Que no es algo que yo planeé, sino que es lo que fluye en mí. Entonces ahí es cuando es clave que nosotras tengamos nuestro diario y le contemos al Señor lo que nos está pasando. Entonces cuando yo lo plasmé en mi diario, pude volver a Él y el Señor me fue abriendo más los ojos a lo que estaba desencadenando esa reacción en mí. Entonces me guió a llevar cautivo el pensamiento, y cuando me dijo lleva cautivo el pensamiento, me está diciendo atrape ese pensamiento. ¿Qué es un cautivo? Cuando estamos en guerra, porque estamos en guerra, recordémonos que estamos en una guerra en nuestra mente, una batalla mental. Cuando hay una guerra eh, y cogen a los soldados del bando opuesto, ellos son llevados cautivos, ellos son llevados presos. Entonces, lo que dice la palabra es, atrape ese pensamiento, coja ese pensamiento, no lo deje que eche raíces, ¿sí? Atrape su pensamiento, lo que le llegó a la mente, y páselo por la palabra de Dios, ¿sí? O sea, si hay algo que el Señor le mostró, que detectó, plásmelo en su diario, escríbalo con el Señor y trate ese pensamiento con el Señor. Entonces, eso es lo que me ha llevado a hacer, a estudiarlo, a desmenuzarlo, así como desmenuzamos la palabra de Dios, desmenuzar mi pensamiento. Entonces, me ha llevado incluso a hacer como dibujitos, gráficos, como para yo mentalmente tener esa idea mental de lo que está pasando en mi mente también, y irlo desglosando para que el Señor me vaya guiando en cómo cambiar ese pensamiento, porque sé que necesito reemplazarlo por la verdad de Dios, pero necesito llegar al fondo para saber cuál es la verdad que realmente aplica a eso que me está pasando. Y me pasó, ay, ya nos queda poquito tiempo, pero me pasó algo muy bonito, y es que una noche estaba hablando con el Señor de todo eso que estaba hablándome en la mente sobre este tema. Y yo estaba concentrada leyendo, y de repente, bueno, estaba leyendo la Biblia, esa tarde fui a leer la Biblia y me pasó por Santiago. Y me llamó mucho la atención cuando decía, la fe sin obras está muerta, porque había escuchado eso, creo que el día anterior.
Y entonces, bueno, me llamó la atención y de repente sentí como el deseo de abrir YouTube y me fui, y yo a veces pienso que me estoy desviando, pero cuando fui y me cambié, el primer video que vi se titulaba de esa manera: La fe sin obras está muerta. Y entonces, claro, yo me quedé como, Señor, tú me estás dando un mensaje. Y eso fue leyendo la Biblia. Entonces yo dije, bueno, no sé, tan raro. Y pasé y me sentí guiada a leer un libro un librito ahí que me había dado antes. Y entonces fui a leer el libro y me dio el mismo versículo: la fe sin obras está muerta. Pero fue todo en el mismo tiempo, 3 sitios diferentes, la misma cosa. Pero cuando yo lo leí en esa que me había dado antes para recordar, me, me habló de actuar. Entonces me estaba diciendo, como tú crees, es un ejemplo. Tú crees que yo soy tu protección y tú dices que yo soy tu protección, pero te la pasas preocupada por cuidarte. Entonces, tu fe está muerta porque tú realmente no estás creyendo y no estás actuando conforme a lo que dices que crees. Entonces, si yo digo que creo que Dios es mi protección, ¿por qué voy a temer en ser herida? Y en todo caso, algo que el Señor también me enseñó alguna vez es que siempre hay un componente de dolor, tanto cuando estamos en el proceso de sanidad como cuando amamos, porque el amor, a veces amar duele. Morir en esa cruz dolió para el Señor y para nosotras cargar la cruz también duele en nuestra vida. Entonces, eh, como que me lleva un poco a ese pensamiento de que mis obras deben hablar de lo que estoy creyendo. Mis formas de reaccionar deben hablar de eso que creo. Entonces, todo eso que me está mostrando de las reacciones y lo que me está llevando a estudiar, me está mostrando en qué creo. Y necesito reemplazar esos pensamientos y esas creencias por la verdad. Y para creer, pues necesito formar esa fe con el Señor que se forma en obediencia. Y Él me llevó a un pasaje que dice, em, hay una pregunta en el versículo 22 creo que es Jeremías, creo que es Juan, es que escribí solo la sigla, pero dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y él les había dicho: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La forma en que Dios se va a manifestar es cuando su palabra está en nuestro corazón, cuando su verdad está en nuestra creencia, cuando realmente la creemos y vamos a reaccionar de acuerdo a eso que creemos. Entonces ya se nos acabó el tiempo, voy a dejarlo hasta ahí. Pero bueno, esperemos que el Señor nos ayude a todas a meditar esta semana un poco más sobre todo esto que nos habló. Y bueno, las invitamos a que compartan en los comentarios y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo a todas.